saludo en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a compartir brevemente una escritura del libro de Revelación o Apocalipsis que está en el capítulo 1, los 3 primeros versículos, donde dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, vamos a hablar por unos momentos, con la ayuda del Señor, acerca de estas son las cosas que deben suceder pronto, las cosas que proféticamente deben suceder pronto. Entonces, el libro Apocalipsis o el libro de Revelación está... hay 3 personajes principales que incurren ya en el libro del Apocalipsis. Está primeramente nuestro bendito Señor Jesucristo, de quién es la revelación, porque es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la segunda persona que está en esta revelación del libro de Apocalipsis, ¿cierto?, es el ángel que le reveló a Juan todo el libro del Apocalipsis. Todos los 22 capítulos del libro fueron revelados por este ángel. Y como ya sabemos, este ángel no era un ángel celestial, sino era un ángel terrenal. El ángel terrenal que el Señor Jesucristo en Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios en las iglesias. Y él dice: yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, repito que hay tres personas importantes acá en el libro del Apocalipsis: nuestro Señor Jesucristo, de quienes son las revelaciones o de quién es la revelación. Está el ángel mensajero, que en otros mensajes hemos dicho que este no es un ángel celestial, sino que es un ángel terrenal, es un mensajero. Es el 7º mensajero a la 7ª de la iglesia, que le reveló a Juan todo el libro del Apocalipsis, porque Juan dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Creo que eso está en el capítulo 4 de Apocalipsis. Entonces Juan vio el día del Señor y él estaba en el Espíritu, porque para ver el día del Señor tenemos que estar en el Espíritu. El apóstol Pablo dijo que todo lo que él hacía debía estar en el Espíritu. Entonces están estas 3 personas: de nuestro bendito Señor Jesucristo, repito, de quien es la revelación; el ángel, que ya hallamos por la gracia del Señor hallamos quién es el ángel; y Juan, ya que nos representó a nosotros. Juan representó al verdadero creyente que recibe la revelación final, la revelación completa del Señor Jesucristo. Y también Juan representa a la iglesia del tiempo del fin, que nosotros le llamamos la novia, que se convierte en la esposa del Cordero, es decir, en la Señora Jesucristo. Entonces, en nuestro texto, las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuáles son las cosas que deben suceder pronto? Bueno, en este libro Apocalipsis hay muchas cosas, nosotros entendemos, ¿cierto? Pero vamos a partir por lo primero que nos enseña el libro Apocalipsis, ¿ya? Y acá está hablando que hay un saludo a las 7 edades de la iglesia, a las 7 iglesias. Por supuesto, eran 7 iglesias que estaban en Asia Menor, en una forma circular, y esas iglesias se llamaban Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero el Espíritu de Dios tomó las características físicas de esas 7 iglesias que estaban en Asia Menor en ese tiempo, ya las características físicas que revelarían características espirituales de cada edad de la iglesia. Entonces, cada edad de la iglesia tuvo un mensajero, y ya nosotros entendemos que el primer mensajero fue Pablo, el segundo mensajero fue Ireneo, el tercer mensajero fue Pablo, Ireneo, Martín, el tercer mensajero fue Martín, el cuarto Colombo, el quinto mensajero fue el más conocido de todos, que fue Martín Lutero, el sexto mensajero fue John Wesley, y el séptimo mensajero fue el Elías prometido para la final y última edad, que hallamos que sería este ángel mensajero que le revela a Juan, y le revela también, por cierto, a la novia del tiempo del fin, o a la iglesia del tiempo del fin, todo el libro de Apocalipsis, toda la revelación completa de Jesucristo. Entonces, lo primero que acontece aquí en el capítulo 1 es el saludo a las 7 iglesias. Entonces, yo quiero, compartir también el significado del nombre de estas 7 iglesias. Éfeso significa descansado o apuntado. Y eso habla en relación a la segunda edad de Éfeso, la segunda parte de esta edad de Éfeso, ¿cierto? Que se puso a descansar porque el Espíritu de Dios la redarguyó, la reprendió y le dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Bueno, por eso que esa edad se llamó Éfeso. Se pusieron a descansar y dejaron el primer amor. En el primer amor hay 3 cosas, amados, que son muy importantes y jamás debemos olvidar. El primer amor hay 3 cosas, y uno de ellos es la pasión ardiente de conocer la palabra del Señor. La segunda parte es el deseo ferviente de adorar al Señor. Y la tercera cosa del primer amor es el lloro de penetrar en el Espíritu. Cuando tú oras y tú entras en el Espíritu, hay un lloro, porque el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, Éfeso significa descansado y apuntado. Esmirna significa amargura, porque ya estaba entrando, lo que es la organización, el hombre tomando control sobre el hombre, lo que la Biblia describe como los hechos de los nicolaítas. Y recordamos que nicolaíta es una palabra compuesta de Nicao, que significa conquistar, y Laos, el laico. Entonces el hombre estaba tratando de conquistar al hombre con grados de jerarquía y cosas así, que nosotros lo tenemos hoy día en este tiempo final completamente cristalizado. Ve usted en una persona papal, en cardenales, que son ve usted, hombres puestos sobre hombres, puestos jerárquicos. Dios aborrece eso, porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dijo: no quieran ninguno de ustedes ser llamado rabí o maestro, porque uno es el maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Pero esta jerarquía, que el hombre ha puesto, ¿cierto? O Satanás ha instigado al hombre para que ponga jerarquía, entonces rompe lo que dijo el Señor, que todos somos hermanos, ¿ya? Y entonces eso significa Esmirna. La amargura empezó a entrar en Esmirna porque había hombres que querían ciertos grados de dignidad, de jerarquía, ¿ve? Y esa es la doctrina nicolaita. Bueno, pero siguiendo, entonces después tenemos Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Y Pérgamo significa completamente casado. Y eso fue el año 325, cuando la iglesia nominal cayó en Nicea, o la iglesia cayó en Nicea, cuando Constantino la organizó y la unió con el Estado. La unión de la iglesia con el Estado fue anticipadamente conocida por el Señor, y entonces Dios le puso a esa edad
Pérgamo, que significa completamente casado. La iglesia unida con el Estado. Y después viene Tiatira. Tiatira significa mujer dominante, porque la iglesia romana fue la única iglesia unida al Estado, ya que imperó, que dominó por más de 1000 años de oscurantismo, hasta cuando se levantó, ¿cierto? Dios levantó a ese monje agustino llamado Martín Lutero, que protestó la cosa y dijo: la salvación, dijo Lutero, no es por las obras, no es por pagar las indulgencias, o no es por las obras, sino que es por la fe. El justo por la fe vivirá. Y esa fue el estandarte o la proclama de Martín Lutero, y Martín Lutero será recordado y conocido por siempre como aquel hombre espiritual, ¿cierto?, que levantó el estandarte de la justificación por la fe. Y él vivió en la edad de Sardis, y Sardis significa los escapados. ¿Los escapados de qué? Los que escaparon de esta corrupción, ya de lo que es Tiatira, los que escaparon de esta mujer dominante, de esta iglesia dominante llamada Tiatira. La sexta edad de la iglesia fue Filadelfia. Filadelfia significa el amor entre los hermanos, y fue la gran edad misionera del siglo pasado, donde se levantó Wesley y muchos otros hermanos que con el amor de Dios, de Cristo inflamado en sus corazones, llevaron el evangelio por todos los lugares de la tierra. Esa fue la edad de Filadelfia, la edad del amor hermanal. Y la última edad, esta edad última, se llama la Odisea, que significa el derecho de las gentes, y cuyo mensajero fue, ¿cierto?, el profeta Elías, o William Marion Branham, que fue el hombre, digamos, en quien, por así decirlo, reposó el espíritu de Elías para una maravillosa y gloriosa obra de restauración que Dios haría en el tiempo del fin, pero también a través de este varón, de este hombre enviado de Dios, revelaría los 7 truenos de Jesús de Apocalipsis capítulo 10, ya que esos 7 truenos tronarían en los últimos días, y revelando completamente, trayendo completamente la revelación de Jesucristo a su iglesia. Entonces decía que la primera parte del capítulo 1 es el saludo a las 7 iglesias, y aquí en lo siguiente me voy a quedar por unos minutos, ya con la ayuda del Señor, porque es la visión del Hijo del Hombre. Por supuesto, el Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo. Ya Jesucristo, Él tiene 3 nombres, por así decirlo, porque Él es conocido como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios y el Hijo de David. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino en su primera venida, Él vino como el Hijo del Hombre, como un profeta, como el Rey profeta, porque Jesucristo estaba en los profetas del Antiguo Testamento, pero parcialmente, en porción. Pero cuando vino Jesucristo, nuestro Señor, la plenitud de la divinidad habitaba y habitó en Cristo corporalmente. Él era todos los profetas. Entonces, por eso que Él es conocido como el Hijo del Hombre. Usted lo puede leer, lo podemos leer en Lucas 17:30, donde Él está profetizando y dice: sino que en los días de la revelación o de la manifestación del Hijo del Hombre, ¿qué sucedería nuevamente en los últimos días? Porque el Hijo del Hombre sería revelado por un breve tiempo antes de la destrucción de la tierra que viene. Entonces decía que Él viene en el nombre de 3 hijos, el Hijo del Hombre, pero también Él viene como el Hijo de Dios, y eso es Él morando por medio del bautismo del Espíritu Santo en su iglesia durante estos 2000 años. Y Él viene también para el milenio, nuestro Señor Jesucristo, como el Hijo de David, porque Jesucristo se sentará en el trono de David en Jerusalén y reinará con su iglesia, con su esposa, por 1000 años, que es la luna de miel del Cordero y su esposa. Entonces ahí están los nombres de los 3 hijos, o sea, el significado de los 3 hijos, ¿ve? Hijo del Hombre, Hijo de Dios e Hijo de David.
Y acá en Patmos, digamos, Juan ve esta visión, que es la visión del Hijo del Hombre, pero quiero que pongan mucho cuidado y mucha atención en esto, ¿ya? Y dice Juan, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿ya? Y entonces, y él dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Ahora este es el Dios Todopoderoso, ¿ya? Nuestro Señor Jesucristo dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas 7 iglesias, hermano, son los 7 cuernos del Cordero de Apocalipsis capítulo 5. ¿Ya? Eso es el cuerpo de Jesucristo. Y hay 7 iglesias y hay 7 mensajes. Por eso que habían 7 mensajeros, y la Biblia habla también de los 7 espíritus de Dios. Pero todo este misterio del libro del Apocalipsis sería revelado a su verdadera iglesia en el tiempo del fin, ¿ya? Y este mensaje, estos 7 mensajes, yo diría estos 7 planos de redención revelados en el tiempo del fin, prepararían a la verdadera iglesia y le darían fe y gracia de rapto para salir de aquí. Entonces dice, y me volví, Juan dijo, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, ¿ya? Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, dice, a uno semejante al Hijo del Hombre. Y aquí ponemos especial cuidado, porque no dijo que vio a uno como el Hijo del Hombre, sino vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Y este uno semejante al Hijo del Hombre es lo que debe acontecer en estos últimos días, como hemos dicho en el comienzo. Las cosas que deben suceder pronto. Entonces, una de las cosas que deben suceder pronto en estos últimos días es la revelación de este ser semejante al Hijo del Hombre. Y entonces dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Eso es la iglesia. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. Repito, no era el Hijo del Hombre, era un ser semejante al Hijo del Hombre. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. O sea, un ropaje real, ¿ya? Porque los ropajes reales lo visten completamente a uno. Y entonces, y vamos a ver después lo que era ese vestido que llegaba hasta los pies. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Ya? Y dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dijo Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí para poder entrar un poquito
en lo que fue esta visión de Patmos, la visión que Juan vio en Patmos. Entonces, o la visión, ¿cierto?, de este ser o de este uno que dice él, semejante al Hijo del Hombre. Todos cuando leímos por primera vez esta porción del Apocalipsis, por supuesto que pensamos inmediatamente, dijimos, bueno, este es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Alfa y la Omega, Él es el primero y el último, Él es el Dios Todopoderoso, ya el que estuvo muerto y vivió, porque más abajo dice eso, se abre la revelación del Señor Jesucristo. Entonces, por eso que tenía que venir un profeta, y el profeta habla de que este ser semejante al Hijo del Hombre, dice, era, primero hace hincapié que era un ser semejante al Hijo del Hombre, el profeta del tiempo del fin, dice eso, ¿ve? Y dice, estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y dice, estaba vestido, dice el hermano Branham, estaba vestido de la justicia y de la santidad de Jesucristo. Esta era la iglesia del tiempo del fin, que es vestida de la justicia y de la santidad de Jesucristo. No es nuestra justicia, no es nuestra santidad, no, porque el único ser santo es el Señor Jesucristo, ¿ya? Y es su justicia. Entonces Él viste a su iglesia en el tiempo del fin, la viste completamente con su justicia y con su santidad. Y yo diría que la iglesia completa, es decir, desde Éfeso hasta la Odisea, el cuerpo completo es vestido de la justicia y de la santidad de Jesucristo. Porque nada, ninguno de nosotros hizo nada, porque la salvación es completamente por gracia, porque somos salvos por gracia, y esto por medio de la fe. Entonces Jesucristo lo hizo todo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Lo primero que Él hizo, antes de la fundación del mundo, Él puso nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, en la sección eterna, ya, donde esa sección no pueden ser borrados los nombres. Hay otra sección en el libro de la vida que los nombres sí pueden ser borrados, como el nombre de Judas Iscariote, que cuando traicionó al Señor y lo vendió por esas 30 monedas de plata, su nombre fue borrado del libro de la vida. Y muchos nombres que están escritos en el libro de la vida del Cordero serán borrados. Ya serán borrados porque cuando ellos reciben el Evangelio de Jesucristo y lo reciben bien y caminan por un tiempo, pero después se deslizan, entonces ocurre lo que está escrito en Hebreos capítulo 6, que es imposible que los que una vez gustaron el don celestial y los bienes venideros y recayeron, vituperando la sangre del Hijo de Dios, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces eso es cuando una persona empieza a caminar, pero después rehúsa seguir caminando, ya, y se vuelve atrás, su nombre es borrado del libro de la vida. Pero el primer favor que el Señor nos hizo a nosotros, puso nuestros nombres en la sección eterna del libro de la vida del Cordero. Y esa sección, jamás esos nombres pueden ser borrados. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, el Señor, nuestro Dios, puso nuestros nombres en esa sección eterna y nos predestinó, como lo dijo el apóstol Pablo, para ser adoptados. Por eso que Pablo en el libro de Efesios, capítulo 1, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y los lugares celestiales en Cristo es la posición del creyente. Y la posición del creyente es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, por eso que la revelación dice, cuando la verdadera iglesia reciba la revelación de quién es ella, lo que ella representa y que ella puede obrar las obras mayores, ella será un ejército invencible y Satanás estará definitivamente contrarrestado en contra de ella. No podrá luchar en contra de ella como no pudo hacerlo contra nuestro Señor Jesucristo allá en el desierto,
cuando lo tentó con esas 3 tentaciones mayores, y la verdad que el Señor Jesucristo disculpen la expresión, pero lo desplumó al diablo. Entonces, la primera cosa, este ser semejante al Hijo del Hombre, hallamos que es la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo completo del Señor Jesucristo, pero especialmente me estoy refiriendo a la iglesia del tiempo del fin, que es vestida de la justicia completamente, es vestida de la justicia y de la santidad del Señor, ya, porque el Señor dijo: sed santos porque yo soy santo. Entonces no es nuestra santidad, no es nuestra justicia, es Él, nuestro Señor amado Jesucristo, nos viste completamente con su santidad y con su justicia. Dice entonces, esa era la ropa que llegaba hasta los pies, y dice: y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese cinto de oro es la predicación del Evangelio por el Espíritu, ¿ya? Y esa predicación del Evangelio está en la boca de miles y miles y miles, que a través de estas 7 edades de la iglesia, el Espíritu Santo habló a través de ellos, porque el Espíritu Santo habló a través de Pablo, pero también muchos otros hermanos recibieron el mensaje de Pablo y predicaron el Evangelio, y Cristo Jesús, nuestro Señor, fue glorificado porque las obras de Dios fueron hechas a través de ellos, porque los santos hablaron en lenguas, profetizaron, echaron fuera demonios, entonces pusieron las manos sobre los enfermos y estos sanaron, y por eso Dios fue glorificado. Dios confirmó la palabra con las maravillas y las señales que siguen a la palabra. Entonces,